Buenos días. Domingo, noviembre 7. Domingo 7 de noviembre. Nos acercamos ya a la fecha de las celebraciones de Acción de Gracia y todo. Hoy día es el primer domingo del mes de noviembre y generalmente tenemos Santa Cena, pero como estamos lejos y no tenemos todo lo necesario para la Santa Cena, lo hemos postergado para la próxima semana que estaremos con ustedes allá en Miami. Un placer verlos. Hoy día tenemos algo especial y Dios quiera que podamos seguir aprendiendo. Le voy a pedir a mi esposa si puede prender las luces de allá y las luces de acá. Creo que va a ser imposible prender las luces de acá. Ok, perfecto. Con esa luz ya está bien. Bueno, hay muchas cosas que han pasado durante la semana y hay muchas cosas que escuchamos decir, pero hay algo seguro, que seguimos avanzando. Y seguimos avanzando en el sentido de que aunque esta pandemia ha sido bien difícil, uh, yo sé que hay muchos hogares que han sobrevivido y se han beneficiado. Hay hogares que ha sido la cosa peor, o sea, no les ha ido muy bien durante la pandemia y lamentablemente pues han pasado muchas cosas y de eso quería hablar hoy día. Ustedes han escuchado mucho del Sermón del Monte, seguro que es una de las cosas que más ha leído usted como creyente, como cristiano. Pero el Sermón del Monte tiene que ver en nuestras vidas, tiene que ver algo. Déjenme subir un poquito este asiento, que me lo han puesto muy abajo. Gracias, ahora sí puedo. Han leído el Sermón del Monte, han apreciado el Sermón del Monte y muchos lo saben, pero hay muchas cosas que a veces uno no entiende y las tiene que pasar por encima. Yo les he contado a ustedes, si me conoce de tiempo, que cuando empecé a leer la Biblia, me encontré una Biblia en la biblioteca de mi padre, me encontré una Biblia y la comencé a leer y me encantó la palabra de Dios. Yo hablé con ese Dios que me presentaba la Biblia y le dije: Señor, yo quiero aprender bastante, pero hay una cosa, si yo por obvios motivos no aprendo de esto, no sé si me escuchan bien ahora, porque tenía esto fuera, lo había puesto ahí. ¿Me escuchan mejor ahora? Si hacen esto así, porque estamos arreglando todo rápido. Perfecto. Entonces, hice un pacto con el Señor, le dije: Señor, te ruego algo. Si hay algo que no entienda, yo no voy a continuar. Lo que quiero hacer contigo es lo que dice Hebreos capítulo 10, que me acerque con corazón sincero. Y quiero entender toda la palabra de Dios. Y en el Sermón del Monte, después de haber estado leyendo toda la palabra de Dios, en el Sermón del Monte me encontré con el versículo de poner la otra mejilla. Y ahí fue donde paré y dije: Señor, te digo con toda honestidad, yo nunca pondría la otra mejilla. Si alguien me golpea, está bien, tal vez me resista, tal vez aguante el no responderle, pero el poner la otra mejilla va a ser muy difícil. El Señor me respondió, tuvo la paciencia y seguí leyendo la palabra de Dios y lo pude explicar. Y esa parte la he explicado muchas veces. Pero todo el Sermón del Monte es una belleza. Pero no solamente es belleza, es ciencia. Y contiene una promesa que me ha hecho pensar sobre mi vida como creyente. Me ha hecho pensar cómo debo influenciar a otras personas a través de mi vida y cuál es la mayor influencia que debo tener en las otras personas y cuál es la mejor herramienta que yo tengo para influenciar a otras personas.
Entonces siempre me pensaba, yo pienso que si yo hago el Sermón del Monte, practico el Sermón del Monte, lo leo el Sermón del Monte y así como hablé con el Señor sobre la bofetada y debo amar a mis enemigos y debo amar y debo ser perfecto como Dios es perfecto, como dice el Sermón del Monte. Si entiendo bien la oración del Padre Nuestro y la practico, si entiendo que soy sal y luz del mundo y lo practico, o sea, entiendo claramente voy a hacer algo. Pero me di cuenta de algo que es la manera que finaliza el Sermón del Monte. Lo estuve tratando de buscar en diferentes partes, pero Lucas y Mateo hacen mayor énfasis en esto, sobre cómo terminar el Sermón del Monte. Y eso es lo que quiero tratar hoy día. Para mí es bien importante que usted entienda esta parte, porque se trata de influenciar todo el mundo. Pero a veces nos hemos individualizado, nos hemos separado y no entendemos realmente nuestra vida. Vivimos en un país totalmente individualista, donde lo primero que siempre pensamos es en nosotros mismos y no pensamos en los demás. El Señor Jesucristo dio un ejemplo en Juan capítulo 15, el verso 35 al 15, dice bien claro, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nos llamó amigos. Dice, vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo os mando. Siempre con el Señor, porque es muy difícil a veces entender estos procesos o este pensamiento del Señor. En primer lugar, que Él da su vida por sus amigos y nos llama amigos, o sea, da su vida por nosotros. Pero dice claramente, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué pidió que hiciéramos lo que Él manda? Porque Él traía palabras de vida. Traía palabras de vida y vida en abundancia. Traía palabras y enseñanzas que nos iban a ayudar aquí y ahora. No solamente en la eternidad y no solamente para nuestra muerte, sino aquí y ahora. Y nosotros teníamos que llenar el mundo con esta palabra que Él nos daba. Y la manera que llenamos el mundo es haciendo. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo lo que Él manda. Y dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. O sea, no solamente Él nos pide que hagamos lo que Él nos manda, sino nos dice que vamos a saber lo que Él hace. Siempre el hacer en el reino de Dios es lo más importante que tú vas a encontrar. Muchas veces nosotros teorizamos, hablamos, escribimos libros, damos sermones, pero el secreto no está tanto en hablar como en hacer, en mostrar. Pero es llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os le he dado a conocer. Todo nos lo ha dado el Señor, el creador de nuestro cerebro, el creador de nuestro cuerpo, el creador de las circunstancias, el creador del mundo nos ha dado todo. Todo para poder aprender. Está en su palabra. A veces despreciamos la palabra, nos entretenemos en que si pelearon y se degollaron y todo, entonces no quiero leer la palabra porque me parece que no es digna de leerse. Entonces, es bien importante poder escuchar este mensaje. Marisol, te voy a pedir un favor, dejé ahí mi café. Es bien importante que vayamos paso por paso para entender esto del hacer. Cómo es que yo hago y cómo se manifiesta lo que yo hago. El Señor, es más, hizo una pregunta bien clara, porque decir Señor es fácil. Decir Señor es fácil. Entender lo que es Señor es difícil. Señor viene de la palabra Kyrios, que es amo. Y realmente cuando alguien es tu amo, tú haces lo que el amo te pide. Es la palabra Kyrios, es amo realmente. Y por eso para mí es importantísimo que usted entienda esta pequeña pregunta que hace el Señor en el Sermón del Monte. Y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ahora, esta parte es importantísimo. Una cosa es decir Señor y otra cosa es hacer lo que Él hace. Y vamos a ver en lo que sigue que todas las personas que Él incluye lo llaman Señor. Pero hay una diferencia entre el que hace y el que no hace. Ahora, ¿cómo demostrar que yo hago?
Porque si tú haces el sermón del monte, tú vas a influenciar a otros. Si tú haces y caminas en el sermón del monte y lo haces realmente, los demás van a ser bendecidos y van a saber que tú has estado con el Señor. Así como lo supieron con los apóstoles, que ellos habían estado con el Señor por la manera que ellos andaban. Y por eso es tan importante entender esta parte. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora, ¿cómo voy a demostrar que yo hago lo que Él dice? Porque somos muy religiosos y tal vez ponemos la cara o interpretamos o ponemos y decimos un lenguaje, aleluya, bendecido el Señor, y que yo vengo en el nombre del Señor y el Evangelio que vamos a explorar, y comienzo a desarrollar un lenguaje evangélico, un lenguaje, digamos, ni siquiera bíblico, sino más que todo evangélico, ¿no? Que a veces no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero es bien importante entender eso, porque a veces nosotros vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, estamos solos. Ustedes pueden ver claramente cuando van a las iglesias, generalmente van bastantes señoras, van algunos hombres, van bastantes hombres, pero es raro ver familias completas. Es bien raro ver que el esposo vaya con la esposa, es muy raro verlo. Existe, pero es muy raro verlo. Y por eso es tan importante cuando decimos esto. Porque terminando de hablar el sermón del monte, el Señor Jesús nos dice algo bien claro. Nos dice qué es lo que va a pasar con la persona que realmente hace esto. Porque tú puedes decir que lo haces. Tú puedes decir, sí, yo cierro mi puerta y oro. Tú puedes decir, no, yo hago el Padre Nuestro. No, si yo todos los días leo mi versículo de la Biblia y leo algo. Pero hay una manera de saber realmente que tú estás haciendo y que Dios está cumpliendo su parte. Porque es bien importante identificar que tú estás haciendo y Dios cumpliendo su parte. Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tal vez los apóstoles no entendieron esto muy bien y Él tenía que explicar. Señor, pero ¿cómo vas a saber tú si yo estoy haciendo lo que tú haces? ¿Cómo van a saber los demás si yo estoy haciendo lo que hacen? ¿Sabes cómo lo vamos a saber? Y esto no es una especie de echarle la culpa a alguien o decirle que tú eres mal cristiano por esto. Es cuestión de Dios. Es que Él cumpla su promesa. Y la promesa de Él es que si tú lo haces, es la promesa de Él. Y Él dice bien claro esto, ¿ya? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Esa es la parte final del Sermón del Monte. Oye mis palabras y las hace. O sea, no es cuestión de oírlas. No es cuestión de escuchar un sermón y que te llene el corazón, sino hacerlo, ponerlo en práctica. A veces le digo, compártalo, póngalo en práctica, enséñalo. No es cuestión de oírlo nomás, es ponerlo en práctica. Porque cuando tú haces eso, va a pasar algo. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mira, tu casa nunca se va a destruir. Si me pueden decir a mí, como doctor, ¿cuáles son los mayores casos que he visto? Los mayores casos que he visto es un miembro de una familia que a veces no está bien y destruye toda la familia. He visto familia en desacuerdo, niños creciendo en desacuerdo, en ambigüedades. He visto todo. Siempre es familia. Y yo pienso que Dios sabía que el gran problema que uno tenía es familia. A veces es no familia, a veces es soledad, a veces es que mi hijo está mal, a veces que mi hijo no se comporta como debe comportarse, a veces es mi hija, a veces no le va bien en el matrimonio a mi hija, no le va bien en el matrimonio a mi hijo. O sea, siempre cuando veo a una persona tiene que ver con la familia, simplemente con la familia. Y por eso el Señor dice que todo el sermón del monte, si tú haces todo, es para tu familia. La única manera de comprobar que tú has seguido al Señor, la única manera de comprobar que tú te entregas al Señor, es cuando el Señor cumple con su promesa de bendecir tu familia. Y dice así, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Vamos a ver a quién es semejante. O sea, ¿qué pasa si yo leo el Sermón del Monte y lo hago? Cuando tú lees el Sermón del Monte, tu casa va a estar libre de ataques, libres de todo, totalmente libre. No estoy hablando de una religión,
Estoy hablando de leer el Sermón del Monte y ponerlo en práctica. Va a estar libre de todo. O sea, el Señor lo ilustra de esta manera. Semejante es el hombre que al edificar su casa cavó. O sea, digamos que meditó la palabra, hizo la palabra, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahora, bien importante, muchos han dicho la roca es Cristo y pongo y por eso yo creo. No, es cuestión de hacer, es leer todo. Todo el mensaje del Señor, el Sermón del Monte, todo el mensaje y comenzar a hacerlo. Y no solamente el Sermón del Monte, sino todas las palabras del Señor Jesucristo. Todo aquel que ama, o sea, me ama a mí, guarda mis palabras, que es el hacer. Guarda mis palabras y yo y mi Padre haremos morada en él, o sea, en Juan capítulo 14. Por eso es tan importante entender esta parte. Cuando tú haces, no es que tú te esfuerzas y voy a educar y voy a seguir a Maslow y voy a seguir a Freud y voy a seguir al otro y voy a seguir a Bandura. No se trata de personas, se trata de la palabra de Dios. Se trata de que cuando tú te formas siguiendo el Sermón del Monte, cuando tú haces caso al Sermón del Monte, cuando tú piensas en cada palabra que dice el Sermón del Monte y la pones en práctica, entonces tu casa es bendecida. Es como que estás cavando hondo y estás poniendo un fundamento fuerte, una roca fuerte, porque vas a construir sobre la roca. Muchos dicen la roca es Jesucristo y no saben realmente cómo hablar de la roca que es Jesucristo. No saben cómo decirle, pero es cuestión de poner en práctica el Sermón del Monte, cada palabra. Cuando pones la otra mejilla, cuando cargas la otra extra carga, cuando no piensas en ti, sino realmente piensas en los demás. Porque es bien importante entender, y es tu hogar, porque habla de la casa, semejantes al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento. Y ahí viene esto ya. Como te dije, como doctor, lo que yo más veo son problemas familiares. Ahora, veo depresión, veo esquizofrenia, veo bipolarismo, veo de todo eso, pero eso destruye una familia, destruye algo. Entonces es como construyo mi familia para poder evitar estas cosas. Practicando una religión, yendo todos los domingos a una iglesia, comenzar a orar y todo. No, es practicando el Sermón del Monte. Se podría resumir mi mensaje. O sea, comenzar a hacer lo que el Señor nos está indicando. Y el Sermón del Monte es bello, empieza con las bienaventuranzas y puedes ir y comenzar a repartir, no poner tus ojos, no servir a dos dioses, no interesarte, no puedes servir a Mamón y al Señor. O sea, ver cada palabra del Señor que ha dicho y ponerla en práctica. Cuando lo comienzas a poner en práctica, cuando lo haces así, mira, el Señor promete que vas a ser una persona que construye su casa sobre la roca. ¿Y qué viene eso? Van a venir, hermanos, ustedes van a tener los ataques de las drogas en sus casas. Van a tener los ataques de las disoluciones, de la televisión, del iPad, de la tableta, donde el niño aparece con miles de cosas, pornografía, aparece con que alguien le invita marihuana, con alguien que hace de todo. Dicho sea paso, estoy en un hotel donde subí en el ascensor, olía a marihuana. En el pasadizo, olía a marihuana. Es increíble el olor a marihuana en todas partes. Ahora, puede ser que sea un zorrillo, pero no, el zorrillo no entró y estoy en un piso alto, o sea que no creo que haya sido un zorrillo. Pero es increíble cómo hemos habituado nuestra vida al mundo, porque realmente la luz no está brillando mucho y no estamos influenciando a otros. Y yo pienso que la razón está en este versículo, porque la mejor manera de influenciar es a través de tu familia. La mejor manera de influenciar a otro, tú puedes decir que gané medallas, que hice esto, que escribí este libro, que hice unas prédicas increíbles y que yo paso orando al Señor y me cierro la puerta y oro y todo. No. Se manifiesta en tu casa. Una casa que es construida sobre estos principios del hacer, porque me dice Señor, Señor, y no hace lo que digo. Y cuando haces eso, el Señor va a cuidar tu casa, porque está edificada sobre la roca.
sobre cualquier ataque que venga, en problemas mentales, problemas de salud, problemas económicos, va a cuidar, porque dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. En pocas palabras, muchos pueden escuchar la palabra de Dios, y muchos pueden decir Señor, 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 y irse a orar y clamar Señor y Señor y Señor. Pero cuando no hay la intención en su vida, no hay la intención en su pensamiento, en su pensar de hacer las cosas, en primer lugar, ni sabe el Sermón del Monte. Habré escuchado esto, pero ni sé lo que dice el Sermón del Monte. No lo tiene casi ni memorizado, ni aplicado a su vida, ni nada por el estilo. Ni siquiera una palabra al Señor, decirle, Señor, ayúdame a ser fiel y ayúdame a practicar. Disculpen, voy a tomar un trago. Acá en California es increíble. En la mañana hace frío, mediodía calor, en la tarde frío y en la noche te congelas. O sea, todas las estaciones en un solo día. Es increíble. Y por eso a veces mi voz acá comienza a cambiar y necesito algo caliente. Regreso, cuando hago esto, el Señor es el que va a cuidar, porque has construido sobre la roca, has construido sobre los principios de la palabra de Dios, tu vida está construida sobre los principios. Entonces tú en el mismo sermón dice que cuando tu vida está construida sobre los principios bíblicos, te vuelves en sal y luz del mundo. Comienzas a apaciguar, comienzas a dar paz, comienzas a... Pero es bien importante leer este sermón del monte, comenzarlo a practicar aparte de toda la palabra de Dios, ¿no? Pero es bien importante entender este principio, el hacer. Si le vas a decir Señor, haz el hacer. Porque sabes que hay muchos que le dicen Señor, pero no hacen. Hay muchos. Y él dice bien claro que es la persona que puede, mira, no estoy hablando del Sermón del Monte, no estoy hablando de un sistema que hayamos creado, que es ir los domingos, cantar, escuchar, hablar, qué sé yo, predicar. No, estoy hablando todos los días de tu vida ser sal y luz del mundo. Todos los días de tu vida poner la otra mejilla. Estoy hablando poner primero al Señor, mi Dios, primero a Dios que al dinero. Estoy hablando de clamar y orar y cerrar la puerta todos los días y hablar con Él, decir Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí estoy, Señor. Estoy hablando de todo lo que dice la palabra de Dios en el Sermón del Monte. Cuando tú haces eso, es que has fundado sobre la roca y tu casa va a resistir. El Señor mismo va a proteger tu casa, va a proteger tus hijas, tus nietos, va a proteger todo, pero empieza contigo. No es cuestión solamente de dar órdenes y decir o tratar de pues encontrar la religión más fácil que haya de que te exige ir solamente un domingo y dar un poco de dinero, sino realmente es una práctica diaria, porque si empiezas a practicar y entiendes el Sermón del Monte, mira, no tienes idea la bendición que va a ser para tu vida, porque cuando uno dice Señor, Señor y no lo hace, mira lo que define el Señor Jesucristo: más el que oyó y no hizo. Más el que oyó y no hizo. Es el que le llama Señor, pero no hace lo que Él dice. Más el que oyó y no lo hice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Y eso es cierto, hermanos. Mira, déjame explicarte esto ya. Yo he visto montones de niños, he visto niños adictos a marihuana a los 11 años, adictos a pornografía a los 11, 12 años. La pornografía exposición empieza a los 8 años, 7 años empieza la exposición, gracias a las tablets y a los teléfonos que tenemos. Bueno, no podemos parar la electrónica, pero sí podemos supervisar un poco, ¿no es cierto? Pero todo empieza, todo es increíble. He visto niños que es increíble. Y las personas han recurrido a psiquiatras, psicólogos, a sitios, le han dado medicina para la tensión, que es como cocaína, Ritalin, Focalin y todo eso. Son realmente incentivos que va a ser la producción de dopamina y va a hacer que el niño atienda, pero realmente, y le damos, y encima me deja de fastidiar al niño con la medicina, o sea que estoy tranquilo. O sea, todo eso van a ir a miles de personas, pero ¿sabes qué? No van a tener ninguna solución, no van a encontrar la solución. Y ese es uno de los problemas, porque tú no puedes edificar una casa sin tener una base.
sin tener la roca y sin tener una doctrina. Si tú no tienes doctrina, si no tienes valores, es bien difícil corregir a tus hijos. Y peor es corregir a tus hijos que no fume con el cigarrillo en la boca. Peor es decirle a tus hijos tranquilos, gritándoles todos los días. Peor es decirle a tus hijos lo que sea cuando realmente estás llevando una vida que simplemente está sobre tus enseñanzas o sobre la disciplina que tú tratas de imponer en ellos. Para mí es muy importante que ustedes entiendan eso, porque el Señor, el broche de oro del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte es sencillo. Mira, si tú haces esto, la razón que yo te doy el Sermón del Monte es para que tengas una casa donde nunca se derrumbe. Cuando vengan las tormentas de la pornografía, vengan las tormentas de las drogas, vengan las tormentas de las enfermedades mentales, vengan las tormentas de las enfermedades fisiológicas, tu casa permanezca. Para eso tienes que enseñar esto. Y para eso no solamente enseñar, sino practicarlo. Tienes que decir, Señor, Señor, y si me dice Señor, hacerlo. Pero si me dice Señor y no lo haces, realmente tu casa se va a destruir. Va a ser una religión ilusoria de domingo a domingo. Y por eso es tan importante. Póngase a pensar, usted va con todos sus hijos a escuchar un mensaje, usted va con todos sus hijos a alabar al Señor, es una costumbre ustedes, o cada uno se va a su casa y usted va y pues va a la iglesia y no importa si su hijo no vio porque su hijo ya no quiere, o su hija ya no quiere, o su primo ya no quiere, lo que sea. Póngase a pensar, porque lo que se enseña es en el hogar. Los valores se enseñan en el hogar. Los valores alimentan tu lóbulo frontal, porque los animales no tienen valores. Alimentan tu lóbulo frontal y puede controlar el resto. El Señor es sabio y por eso te dio un sermón del monte. El sermón del monte, si lo podríamos analizar neurocientíficamente, es la mayor maravilla para el cerebro. Las conceptualizaciones, el pensar lo que soy, mis responsabilidades, el pensar aún cuando me insultan, cuando me hacen bullying, es increíble. El poderlo estudiar parte por parte, el sermón del monte, solamente las bienaventuranzas, es algo maravilloso. Solamente el Padre Nuestro es una belleza. Y el Señor te dice, mira, si tú haces eso, te prometo una cosa, tu casa no va a caer en la tormenta. Entonces, ¿cómo puedo influenciar mejor a las demás personas? Diciéndole, mira, la práctica de la Biblia me ha dado un hogar increíble, increíble. No es la práctica de la religión, porque a veces peleamos religión y decimos esto en religión, y que este pastor y el otro pastor, y comenzamos a pelear. Eso es religión, pero hablo de una relación con Dios, una relación individual con Dios, donde no importa realmente los demás, sino importa tu relación con Dios. Cuando tú tienes tu relación con Dios, cuando la palabra de Dios toca tu corazón y tú la pones en práctica, tú vas a cambiar. Porque el problema no son los demás, la cosa está en ti, tu cambio, ¿no? Y tú puedes darte cuenta, tienes control de tu carácter, no puedes, no, yo me deprimo, no, yo grito, yo hago, no, yo no puedo controlar mi ser, soy así, soy egoísta, yo primero, yo tengo que hacer mi ejercicio, yo tengo que levantarme, yo tengo que comer, yo tengo que hacer, el resto no importa. Pero la palabra de Dios, el sermón del monte, es una negación a sí mismo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es algo que los niños comienzan a aprender, que los niños son primero, que mis hijos son primero. No es primero ir a la iglesia, no es primero mi satisfacción, sino mis hijos son los primeros. Y cuando mis hijos están bien, entonces yo voy a la iglesia. Cuando mis hijos están mal, ¿para qué llevarlos a la iglesia? ¿Para ponerlos en una escuela dominical y dejarlos ahí tranquilos? Mientras yo me gozo tal vez con una canción y otra, pero regreso a mi triste realidad, porque no me enseñaron que el secreto es la práctica, el hacer del sermón del monte cuando el Señor Jesucristo lo termina. Y me estoy refiriendo solo al sermón del monte. Tal vez muchos pensarán, ¿es toda la Biblia? Sí, es cierto, es toda la palabra de Dios la que yo medito. Pero el sermón del monte es la práctica. Vea usted del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo y lo puede encontrar usted el sermón del monte. O puede leer Lucas capítulo 5, 6 y puede también encontrar el sermón del monte.
y puede gozarse y puede encontrar esta promesa. Señor, hazme un siervo que entienda y practique, que ponga como fundamento, que enseñe, hable a mi hijo al caminar, al levantarme, te hable tu palabra, Señor, para que mi casa sea fundada sobre la roca. Porque cuando vengan todas las tormentas, cuando venga el ladrón a matar, a hurtar, a destruir, Señor, yo quiero que mi casa se mantenga. Y por eso es importante. Oramos en las noches, pedimos al Señor en las mañanas, hablamos con Él todo el tiempo, pero dile, Señor, pon esto en mi vida para que mi vida traiga paz, para que mi vida traiga enseñanza, para que mi vida, solamente mi vida, calme a mis hijos. Que no entienda y vea solamente la mala conducta de mis hijos, sino vea si yo tengo paz, yo tengo amor, yo tengo la tranquilidad. Porque lo que tú pones de capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es grandísimo, es enorme. Dice que vas a proveer todo para mí. Dices que eres mi Padre. Dices que puedo hablar contigo diariamente. Y hay problemas, Señor, porque se presentan los problemas. Porque tú dices bien claro que viene una inundación. Una inundación es problemas. Y dice bien claro que da con ímpetu. O sea, que realmente golpea la casa. Yo no te estoy diciendo que tu casa nunca va a ser golpeada. No, va a venir personas que le ofrecen drogas a tus hijos. Van a venir personas que le ofrecen sexo a tus hijos. Van a tratar de hacerle daño. Lo que trata de decir la palabra de Dios es que debes aprender de la protección de Dios. Pero la gran protección de Dios es cuando tú creces en la palabra de Dios y ellos comienzan a crecer la palabra de Dios. Sabes que hay momentos en que tu hijo está solo, en que tú no tienes control de tu hijo, tú no tienes la supervisión de tu hijo, y tu hijo es el que tiene que decir sí o no. Si tu hijo ha conocido la roca, el fundamento en la roca, ha tenido esos principios, él va a saber decir no. Pero si no tiene realmente una seguridad, su casa no es segura, no es todo, de repente él va a decir sí. Por eso es tan importante, sin valores, sin poder explicar la palabra de Dios, pero sin vivirla, casi no aprende, no edifico mi casa fuertemente. Y cuando venga toda esta inundación y todo este río con ímpetu, mi casa será destrozada. Por eso es bien importante entender eso. Más el que oyó, estos le estaban llamando Señor, más que el que oyó y no hizo. Le llaman Señor, pero no hizo. Semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Déjame decirte, sin valores, tu hijo no puede enfrentar en este momento el colegio, donde no saben qué es género o si es género. No saben si uno es hombre o es mujer. No saben realmente y creemos que eso es científico. La vez pasada escuché a una persona que estaba criticando a una persona que estaba hablando de los géneros y decía que hay hombre y mujer. Y le dijo, tú no haces caso a la ciencia. Tú no haces caso a la ciencia. Pero a la vez escuché algo increíble porque era la vacuna. Esa persona que no le hacía caso a la ciencia criticaba y decía que la vacuna no era necesario, que la máscara no era necesaria. O sea, tampoco le hacía caso. O sea, el que criticaba realmente al otro no hacía caso a la ciencia, porque dicen que la Biblia no es ciencia, pero la Biblia nos relata realmente el diseño del Creador de nosotros mismos y cómo nos hizo. Y hemos comprobado, porque se han hecho muchos estudios en el cerebro. Como les he dicho antes, en el cerebro solamente hay hombre y hay mujer. No hay otro tipo de género. Y si hay cierto que hay mutaciones, se dan las mutaciones, pero sabemos que son mutaciones. No es algo normal en la población general. Son ciertas mutaciones, son ciertas anormalidades, pero no incluye pues el ser hombre o mujer o estar a la mitad. Eso no lo incluye. Ese es un desarrollo. Pero el problema es que no les gusta a las personas indicar desarrollo. Y la razón que ponen yo les entiendo, porque hay mucha rabia contra estas personas, hay insultos contra la persona. Y por ese lado también debemos comprender algo. Nosotros estamos acá para amar. El Señor Jesucristo dijo,
bien claro. Cuando está hablando, bueno, Juan lo escribe, pero después del diálogo que tiene con Nicodemo, el Señor pone algo ahí bien claro, que es porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es bien importante, hermanos, no importa la conducta de las personas, lo importante es amarla. Lo que importa es tu conducta. El Señor nos dijo que ellos son sal y luz del mundo. El Señor nos dijo que ellos mandarían lo que tú des creer. Nos dijo que tú eres sal y luz del mundo y que lo que tú tenías que hacer son las palabras del Señor Jesús y ponerlas en práctica. Si las entiendes, las puedes leer y ponerlas en práctica, verás que no solamente vas a influenciar tu hogar, sino a través de tu hogar vas a influenciar toda la sociedad. Porque te dije bien claro, la mayoría de problemas son de familia. No son solamente individuales. Sufren por un hijo, sufren por una hija, sufren por el hermano, sufren tal vez por el papá, sufren por la mamá. Y siempre es algo. Y tú estás ahí para regular, para ser aquella persona que atraviesa realmente el valle de lágrimas y lo cambia en fuente. Ahora, ¿cuál es el secreto? El Señor lo dice bien claro, hacer. Ahora, ponte a pensar ya. Cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, tú perteneces al Señor, perteneces a Él. Él te va a guiar, Él te va a guiar en todas partes, te va a enseñar en todas partes porque te ama realmente. Y el secreto es hacer todo para el Señor. Cuando Él es tu Señor, tú haces todo para Él, haces todas las cosas que Él te enseñó y todo lo que haces es para Él. Este principio lo aprendí hace mucho tiempo y lo curioso es que el contexto es familia y es trabajo. Es el secreto de José, es el secreto de Moisés, es el secreto de Josué, que todo lo que hago para el Señor. Cualquier cosa, una compra, un estudio, entrar a la universidad, es para ti, mi Señor. El trabajo que me dan, ya sea limpiar un inodoro, como desarrollar un proyecto inmenso, todo lo hago para ti. Y por eso es bien claro, siempre les digo a ustedes que he encontrado un sándwich que, digamos, como usted hace un sándwich, un pan encima y otro pan abajo, y lo del centro es lo importante, que es mejor dicho, el pan no es tan importante como lo que está dentro. ¿Qué va a pasar cuando yo pongo pan y pongo algo rico al medio? ¿Qué es lo que va a pasar? Para mí, Colosenses capítulo 3, el verso 17 es un pan encima, y el verso 23 otro pan encima, y lo que esté en el medio va a ser bendecido por el Señor, porque hemos hablado de la casa. Y entonces dice bien claro, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, todo lo que haces, lo haces en el nombre del Señor. Y el verso 23, que sería la otra parte del pan, es, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, el secreto es hacer todo y dando gracias. O sea, con gozo, estar siempre gozoso, ¿no? Orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Siempre con gozo, hacer todo. Lo que te pongan a hacer. Es mi principio cuando llegué a Estados Unidos. He hecho miles de trabajos, pero en cada trabajo he tenido algo especial. He hecho todo para el Señor. Si era limpiar, limpiaba para el Señor, era lo más importante. Pero en tu casa también, si te levantas, si haces tu cama, hazlo para el Señor. Si haces un omelette, hazlo para el Señor. Todo hacerlo. Pero el medio es la bendición que va a haber en tu hogar. La bendición. El medio que hay entre estos dos versículos es matrimonio y trabajo. En pocas palabras, si yo hago todo para el Señor, pensando en el Señor, pensando en mis hijos en el Señor. Siempre a veces pienso en todo para mis hijos, pero menos en el Señor. No, pero cuando pienso en el Señor y hago todo para mis hijos, hago para las demás personas, hay una bendición increíble y lo hago a la perfección. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que se desalienten. Todo eso es familia y está en estos dos versículos. Y lo último es trabajo. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Sabe? Todo esto ha sido parte de mi vida. Y cada vez que he trabajado en cualquier sitio, ya sea hospitales, ya sea en limpieza, porque cuando vine a Estados Unidos tuve que hacer de todo, todo lo hago para el Señor. Una vez una jefa que tenía, una doctora, me paró porque los pabellones que me habían puesto a mi cargo como doctor comenzaron de una manera increíble a ser bendecidos. Inventamos, hicimos teorías, estudios, todo, y comenzaron a cambiar las personas. Entonces el director general se enteró de esto y me llamó y me pidió que sea su asesor. Al ser asesor de él, o sea, su brazo derecho, digamos, a ser asesor, la señora que era mi jefa quedaba bajo mío. Y eso no le gustó mucho a la señora. Y me llamó y me comenzó de frente a gritar qué es lo que estaba tratando de hacer, si ella me había contratado y está tratando de quitar su puesto. Le digo, no estoy tratando de quitarle su puesto y nada. Pero no tienes idea tú por qué estás haciendo todo esto y todas las cosas. Es simplemente para hacerte notorio y todo. No. Es porque lo aprendí en la palabra de Dios. Y quiero que aprenda algo. Señora, doctora, le dije, quiero que aprenda algo. Yo no trabajo para usted. Trabajo, no hago las cosas para que usted me alabe. Yo hago las cosas para mi Señor. Cada vez que veo un paciente, es para mi Señor. Y lo hago con todas mis fuerzas. Lo hago como si lo estuviera haciendo con Él. Lo hago de una manera que le agrada a Él. Cada vez que diseño algo, una nueva teoría, o diseño algo para un pabellón psiquiátrico, lo hago porque he hablado con Él. Él diseñó el cerebro. Él diseñó todo. Y siempre me vienen ideas. Pero nunca ha sido para quitarle su puesto, ni nada por el estilo. Solamente que la palabra de Dios nos dice bien claro que cuando hacemos las cosas para Él, hacemos en cualquier circunstancia que haga las cosas para Él, Él va a tomar control de todo, de mi vida. Él va a hacer que cuando vengan los ríos, vengan los vientos, mi casa no caiga. Va a hacer que usted permanezca, algo así. Y si se da cuenta, ese es Moisés. Moisés llegó a ser sabio, llegó al faraón y bendijo. Es José. José dice bien claro, el Señor estaba con él, llegó realmente a Egipto y salvó a Egipto de una hambruna, pero a la vez rescató su pueblo. Siempre el Señor bendice y da las fuerzas. Cuando lo llamamos Señor y hacemos las cosas que nos pide que hagamos. Empiece pues con el Sermón del Monte. Igual es Josué. Josué llegó a la tierra prometida y dijo bien claro, te mando que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente, porque yo estoy contigo. Ese es el secreto de los siervos de Dios. Y el Señor Jesucristo dice bien claro que Él no puede hacer nada si no ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, Él lo hace. Y por eso, bien claro, cuando Tomás dudó, dice, si no me crees realmente, por mis palabras, ve por mis hechos. Es el hacer. Es igual, tus hijos verán el hacer, el cuidado que tú le das. Verán tus hijos que tú eres primero, que ellos son primero que la iglesia. Muchos van a decir, no, es lo contrario, primero es la iglesia y después mis hijos. No, primero es tu familia. Eso es lo que quiero que entiendan. Yo soy pastor y a mí me conviene decirte que vengas a la iglesia y que vengas a... No. Yo quiero que te dediques primero a tu familia. Pero para hacer eso, pon en práctica realmente el Sermón del Monte. Tus hijos te lo agradecerán y verán. Verán un padre que es amoroso, incondicional. Verán un padre con sabiduría y que es sal y luz del mundo. Verán un padre realmente en el que pueden descansar. Y sobre todo un padre que tiene la seguridad que el Señor lo guía en su vida. Hay una canción que nos dice claramente sobre esto. Voy a poner el micrófono porque le voy a pedir a mi esposa que me ayude en esta canción. Y esta canción la hemos cantado muchas veces, pero es lo que necesitamos, porque el hacer la palabra de Dios, el hacer lo que Él nos dijo, es simplemente aceptar su guía en nuestra vida. La palabra dice bien claro, voy a poner la guitarra por acá,
Es una guitarra que me ha prestado mi yerno. Hablando de yernos, hoy día quiero saludar a Jonathan. Feliz cumpleaños, querido Jonathan. Te amo mucho. Tremendo arquitecto que eres. Y ayer fue cumpleaños de mi amado Steve, mi otro yerno. Y el 17 va a ser de mi otro yerno. O sea, todos mis yernos son de noviembre. Secreto para ser yerno mío. Mañana es de Emi. Pero mañana tengo una nietecita bella, hermosa, Emi. Emi, feliz cumpleaños, mamita, adelantado. Que Dios te bendiga. Voy a estar en tu casa celebrando tu cumpleaños. Que Dios te bendiga. Hermanos, me guía Él, es el himno 227. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo duda ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, por donde intenso brilla el sol, en dulce paso en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alma eterna al vislumbrar, no habrá ni duda ni temor, pues Me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Bueno, el próximo domingo ya estaremos en Miami, estaremos celebrando la Santa Cena. Hermanos, ha sido un placer y ojalá que usted agarre su Biblia después de escuchar este mensaje y vaya a Mateo capítulo 5, 6 y 7 y comience a leerlo y decir que voy a practicar, estoy haciendo esto, no estoy haciendo eso, porque quiero llamarle Señor y hacer lo que Él me pide que haga. Comience a revisarlo y la promesa de Él es esa. Acuérdense bien, ¿ya? Siempre hay un factor de cambio, hay una persona que cambia el ambiente. Y el secreto está en que el Señor te hace un diamante en sus manos y Él te lleva. Bendecido es el hombre que está en el Señor y tiene en sí sus caminos. Y cuando camina en el valle de lágrimas lo cambia en puente. Salmo 84, y es uno de mis versículos preferidos. Pero el secreto está en ti. Tú no puedes hacer que tu hijo se entregue, ni tu esposa se entregue, ni que tu esposo se entregue,
pero tú sí te puedes entregar. Y el secreto está que cuando hay alguien, un corazón que se entrega, pues el secreto del Señor Jesucristo, que un hombre da su vida por lo demás. No hay mayor amigo, no hay mayor amor de aquel que dé su vida por sus hermanos, por sus amigos. Es igual cuando tú deseas y pones en sacrificio tu vida, en sacrificio agradable, tu vida al Señor. El Señor comienza a trabajar en ti. Y Dios quiera que hayamos podido entender eso, porque esa es la promesa del Señor. Cuando pones en práctica el sermón del monte, o sea, escuchas y las pones en práctica, las haces, tu casa no caerá. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho y cuídense. Ahí nos vemos. Bye bye.